¿Alan? ¿Cómo se quedó nuestro invitado? Lo dejé vigilado y advertido. Le dije que tiene que esperar hasta que nosotros estemos listos. ¿Estás hablando con la jefa? Sí. Hola, señora Roxana. Necesito ver las noticias ahora mismo. Soy víctima de un acto cuya única finalidad es no permitirme seguir investigando a Roxana Rodiles y demostrar que sigue metida en el negocio del narcotráfico. En el taller de costura, junto con otras reas, usan estas muñecas y las exportan hasta España, en donde ella creó una alianza con el empresario hotelero Martín Ustariz. Mi nombre es Rosendo López Pérez, jefe de custodio relevado del cargo de jefe de custodios. Y aunque mi familia está amenazada y mi vida corre peligro, voy a hablar y a contar todo lo que sé. Yo mismo ayudé a Roxana Rodiles desde aquí, desde el penal. Y no lo hice por voluntad propia, sino porque fui amenazado y obligado por ella y por el licenciado Cordero, director del penal. ¡Abre rápido! ¡Rodiles! 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 ¿Andrade? ¿Dónde está Rodiles? Puedo creer que me estés haciendo esto. Este no es el momento de encontrar una solución, si es que la hay. Tengo que dejarte. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Roxana Rodiles se ha escapado de la cárcel. Sé muy bien lo que estoy diciendo y sé dónde está. Es una casa de campo amarilla, cerca de la colonia de la Campesina, saliendo por el Camino Real. Es la única casa que llena el sector. No importa quién soy, solo créame lo que le digo. Si no llegan en 15 minutos, no la van a encontrar. Lo siento, tía, pero naciste para estar presa. Martín. Al escándalo que han generado las denuncias contra Roxana Rodiles, se suma ahora la notificación roja de la Interpol en contra del socio de la narcotraficante, hasta ahora conocido con el alias de Martín Ustariz. Alias. Según las autoridades españolas, no se conoce la verdadera identidad de este sujeto, que desde hace 48 horas está siendo buscado. La justicia española lo acusa de suplantación de identidad, homicidio y secuestro. Según las autoridades, el real Martín Ustariz, a quien este sujeto estaría suplantando, murió en un accidente hace 13 años. Martín. La computadora. La computadora.
seas, Martín. Hijo de puta. Es por acá. ¿Por qué no me dijo lo que estaba pasando? Usted tuvo oportunidad de hablar, Ferrer. No sabía si podía confiar en usted. Pues que me parezco a uno de ellos o qué. Aquí adentro todos son iguales. Aquí es. ¿Seguro? A ver, ábrele. Ahí están, en esos botes. Esto no debió haber pasado. Y mucho menos en un reclusorio que está bajo mi supervisión. Pues ya es muy tarde como para lamentarse. No te confundas, Ferrer. A mí tú no me vas a venir a decir lo que debo hacer. Yo no hice nada malo, capitán. No, nada más me dejaste como un imbécil. Pues ese es su problema, no mío. ¿Desde cuándo estás planeando esto? ¿Con qué hiciste la grabación y quién más está metido en esto? En vez de preocuparse por esto, ocúpese de quitarle todos los privilegios a Roxana Rodiles. Rodiles no está. Ella ya se fugó del penal. Se fugó. Claro. ¡La dejó ir! No seas Rodiles. ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Tú que has estado dando dos caras todo el tiempo! El secretario de Seguridad. Quiero hablar con usted. Suéltame, suéltame. Sí, señor secretario. Sí. Antes de que usted siga, debo decirle una mala noticia. Roxana Rodiles se escapó del penal. ¿Cómo? ¿En un operativo del ejército? Está muerto, Alan. Martín lo mató y se llevó la camioneta. ¿Usted ya vio lo que salió de él en las noticias? Claro que lo vi. Pero la verdad es que no entiendo nada. ¿Alias? ¿Y a poco usted no sabía nada de esto? O sea, como que no era él. Como que no se llamaba así. No, no tenía idea. ¿Y usted qué cree que le está pensando hacer? No sé. Pero seguro nada bueno. Me tengo que mover de aquí. El problema es que no tengo ni coche, ni celular, ni siquiera un arma. No se mueva de ahí y espera que uno de nosotros vaya por usted, ¿sí? No es seguro que esté sola. Me tengo que ir de aquí ya, Alan. Bueno, entonces espéranos en la iglesia de la campesina. Ok. Ok, ahora los veo. Jefa, aquí Ricardo dice que va por usted. Por favor, mucho cuidado. Sí. Con cuidado, Rick. Amable. ¿Por qué nos hizo eso? Para mí es mejor que ella esté en la cárcel. Y ahora que me dices que lo de la Interpol está circulando, me reitero en que no lo pude hacer mejor. Me acabaría descubriendo. ¿Le conseguiste la famosa clave? Sí, tío. ¿Con quién crees que hablas? Todavía tengo fichas con las que jugar.
Pues yo creo que la única ficha que a mí me queda es darme la fuga. Con todo el escándalo que hizo Ferrer, no tardan en investigar la muerte de David. ¿Y sabes por quién van a ir? Llorando no sacas nada, tío. Abrilla nos puede hundir a todos. Más seguramente Ferrer igual ya sabe que yo... Cálmate, tío. A ver, ¿cómo me voy a calmar si todo valió madres? No hay ninguna salida. Pues ya estoy encontrando una. ¿Y sabes por qué? Porque no estoy llorando por las esquinas como un crío. Hago lo que puedo con lo que tengo y es lo que te toca hacer a ti. Ahí estabas. Te necesito en la sala de junta ahora. Oye, ¿sabes qué? Me acaban de pasar una información. ¿Qué ahora? Diego. Ahora, vente. ¡Calicio! ¡Afuera! Vámonos, pedo, loca. ¿Qué pedo? Espérame. ¿Qué me gané para que me saqué tan rápido, pues? Ya verás. Te están preparando una sorpresita. Jevita. Ya te diste cuenta de tu sorpresita, ¿verdad? En caliente, vámonos. Espérame. Nada, espérame. No me avientes, loca. Vámonos. Pásale. ¿Y por qué me traes aquí, no a mi celda? El capitán Díaz aún tiene mucho que hablar contigo. Eso dijo. Ferrer, ¿qué vas a hacer con toda la fama? Mi mujer ya me habló para preguntarme si te conocía. No sé. ¿Y tu vieja está guapa? Preséntamela, cabrón. Deja de hacer preguntas pen... También habló un tal Osuna. Dice que es tu ex jefe y quiere verte. ¿Y? El capitán Díaz no quiso. Que primero te interroga a él y luego te suelta a los perros. Para mí, estuvo muy bien lo que hiciste. No cualquiera se atreve a tanto. Eso es a lo que yo llamo tener unos huevos. Hasta lueguito. Que se diviertan. Ni me mires así. ¿Quién te manda a andar de lamebotas con tu patrona? Eres un soplón. Metiste las narices donde nadie te había llamado. ¿Estás enojada? Mira nada más. Ahora resulta que yo soy el culpable cuando ustedes se la pasaron atascando de cocaína a toda España. Qué ganas de seguir jugando al comandante Ferrer. Yo por lo menos seguí haciendo mi trabajo. Mira tú dónde terminaste. ¿Qué pasó aquí, loca? ¿Qué? ¿No te gustó el recibimiento o qué? Ya se les acabó el reinado. Revisen bien todo. Al piso. Cada rincón, con cuidado. Decime que no descubrieron a mi jevita. No solo eso, Puma. Encontré estas libretas y esta computadora que seguramente está encriptada, pero de algo nos va a servir. Entonces, Que no sabes el escandalazo. por eso ya dime qué pasó. Resulta que guardaban la droga en las muñecas que hacíamos en el taller con la señora Lidia. ¿Qué? ¿En las muñecas?
No mames. Las guangas lo vieron en la tele. Es información de primera mano. No, y además, espérate. La princesa Mamerta no se conformaba con eso. Tenía su palacio arriba de su celda. ¿Y de eso cómo se enteraron? Pues el Ferrer, carnal. Él fue el que salió mostrando todo. ¿Mostrando o contando? Ah, pues las dos cosas. No sé ni cómo lo hicieron. Salió la celda y hasta el cuchitril ese. Es más, hasta parece que tenían cámaras ahí adentro. No manches. Se lo tiene merecido la culpa. El otro que salió fue el Rosendo. Ese fue el que mostró las muñecas. Ahora sí se la cargó a las Rodiles. ¿Y sabes dónde las tienen? No, pues eso sí ya no supe. Va. ¿Qué estás pensando? La voy a chi. La voy a chi. ¿Cómo que no está la vieja? Pues eso fue lo que el gordo escuchó. Dice que lo pusieron a barrer cerca de la zona de aislamiento. ¿Estás seguro? Pues me lo juró. Es más, dice que cuando entraron a la celda de castigo, nada más encontraron a una custodia disfrazada de ella. Madre. O sea que todo lo que hicimos valió para pura madre, ¿verdad? Pura madre. ¡Alto! ¡Alto ahí!